Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Jorge Vasconcelos para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar una No, vez al más contrario. aquí. Bueno, y sin duda uno de los hechos más notables de la semana fue el enconado debate en diputados por la reforma previsional. Bueno, justamente se obtuvo la aprobación en comisión y esta iniciativa se va a debatir en el recinto. Jorge, ¿entendés los motivos para esta resistencia tan fuerte contra la iniciativa del gobierno? Que definitivamente tomó ayer ribetes escandalosos, ¿no? Lo que pasa es que hay un paquete de leyes que están todas concatenadas. Y el principal aliado del Gobierno Nacional para todo este proceso de reforma son los gobernadores, porque los gobernadores están pensando en cómo pagar los sueldos de los empleados públicos, cómo llegar bien a 2019 cuando hay elecciones. Algunos de esos gobernadores buscarán su reelección, otros buscarán aspiraciones mayores. Entonces, es muy distinta la posición del legislador que no tiene responsabilidades ejecutivas de pagar sueldos en provincias, etcétera, de aquel legislador que representa gobernadores que sí tienen esa responsabilidad. O sea, hoy, digamos, la oposición al conjunto de medidas económicas que se está enhebrando está afincada en aquellos políticos que no tienen mayores responsabilidades ejecutivas y por ende pueden darse, digamos, la libertad de opinar sin buscar el equilibrio general de la economía y de la política argentina. El pacto fiscal fue firmado por Alicia Kirchner, entre otras gobernadoras. Es decir, eso te refleja la divergencia que hay hoy entre aquellos que tienen responsabilidades de administrar y aquellos que no las tienen. ¿Pero te parece que hay algún fundamento válido en las críticas, ¿no?, que recibió, por ejemplo, el índice de actualización que se le aplicará a los saberes jubilatorios? Es que ninguna de estas medidas se puede analizar por separado. O sea, la reforma previsional forma parte de la reforma impositiva, forma parte de un acuerdo por el cual algunas provincias van a recibir algún tipo de reparación histórica, como es el caso de la provincia de Buenos Aires. Cada una analizada por separado no te lleva a ningún lado. El conjunto, visto en perspectiva, te da un sendero donde obviamente no hay grandes noticias para ninguno de los actores, pero es la forma de poder financiar. O sea, el sistema previsional argentino es lejos el sistema que más gasta en jubilaciones de la región. Son 9,5 puntos del PIB de erogaciones para el sistema jubilatorio. Uruguay, que es un país que tiene una carga muy fuerte en el sistema jubilatorio, sigue a Argentina en un punto y medio del PIB abajo, y después están el resto de los países. Es decir, ya la posibilidad de financiar al sistema jubilatorio argentino no pasa por el voluntarismo político, sino pasa por la generación de crecimiento y la generación de empleo privado que aumente las contribuciones para que se pueda financiar genuinamente. Entonces lo que se está buscando es eso, o sea, darle un poco más de oxígeno a la capacidad de las empresas de crear empleo privado, y eso es lo que explica la reforma impositiva, que a su vez está relacionada con la reforma del sistema jubilatorio. ¿Te parece una mala señal hacia el futuro reacciones como escándalos como el que hubo ayer en el Congreso en relación justamente a una iniciativa que busca corregir un problema genuino que es el enorme déficit fiscal? Yo creo que acá lo que van a mandar son los hechos. Si las leyes salen aprobadas, el vocifero, digamos, en la Cámara se va a olvidar rápido. La cuestión es que las leyes resulten aprobadas, porque si uno mira a Argentina en el contexto de América Latina, encuentra una gran paradoja. O sea, hoy Argentina puede ser el país con mayor horizonte político de la región. El año que viene, en 2018, hay elecciones presidenciales en México y en Brasil y no se sabe quién va a ser el próximo presidente. Ninguna encuesta lo puede adelantar y además las encuestas últimamente tampoco andan tan bien. Entonces, hay mucha incertidumbre política en México y Brasil. Si Argentina muestra un acuerdo, digamos, sólido entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, que se instrumente en leyes, va a poder
pasar a ser el país de la región con mayor horizonte político. Claro. Y eso es muy importante porque a su vez Argentina, y esto es una paradoja, es uno de los países más vulnerables de la región, porque ninguno de los países de la región tiene los déficits gemelos que tenemos en la Argentina, de 5 puntos del PIB, digamos, promedio entre el déficit fiscal y el déficit externo de la cuenta corriente, uno un poquito más alto que el otro. Argentina necesita, como el agua, del financiamiento externo para sostener para que esas vulnerabilidades no se transformen en flancos, vectores de crisis. Y para que esa vulnerabilidad, digamos, no trabe el transcurrir de la economía en 2018, hacen falta dos cosas. Primero, que no haya una gran crisis externa. Segundo, que políticamente haya un frente unido en por lo menos estos temas importantes. El hecho de que exista o no una crisis externa es algo que no podemos garantizar, existen probabilidades, pero sí el hecho de que exista un frente político más unido internamente es algo que se construye en estas discusiones en el Congreso. Claro. Ahora, Jorge, ¿llegarán algún día las inversiones? Porque primero se decía que tenía que ganar Macri. Después era el de medio término, tenía que ganar las elecciones de medio término, iban a llegar las elecciones. Ahora parece que hay que aprobar estas leyes para que parezca el cuento de la buena pipa, ¿no? Siempre falta algo para que lleguen y nunca llegan. ¿Cuándo van a llegar? Me resulta difícil ponerme en la posición del que pronostica aluvión de inversiones porque modestamente nunca estuve en ese lado. A mí me pareció que cuando Macri ganó en 2015 fue esencialmente un fenómeno político. Fue alguien que le ganó a otro contendiente que encarnaba el populismo sin que el populismo haya tenido en 2015 una gran crisis. Claro. Es decir, es fácil ganarle a un candidato populista una vez que el populismo implosiona económicamente. Bueno, no ganó, arañó, ¿no? Tampoco. Efectivamente, ganó tampoco le ganó por motivos económicos. Ganó por una serie de coincidencias, ni siquiera... por motivos económicos. Sí, o sea, el tema de quién fue el candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, del oficialismo anterior, mil circunstancias que se encadenaron de ese modo. Entonces, cuando Macri fue a Davos a principios de 2016, era un fenómeno político. Económicamente no había mostrado nada ni logrado nada. El tema de si se está corriendo el arco respecto de la atracción de inversiones, desde el punto de vista de quienes fuimos moderadamente optimistas, yo no lo veo así. ¿Por qué? Porque primero había muy poca rentabilidad en casi todos los sectores este fenómeno, y eso sigue siendo así. Entonces no hay motivos para un boom de inversiones. Después los sectores sobre los cuales puede atraerse inversiones, en muchos casos están muy apoyados todavía de la mano del Estado. El tema de las inversiones en energía eólica y solar, hay garantías del Estado. El tema de Vaca Muerta, hay compra del Estado de gas a un precio superior al internacional, bien superior. O sea, hoy todavía la economía argentina está andando con andadores, valga la redundancia. Entonces, existe posibilidad de que aumenten las inversiones de un modo acotado por la baja rentabilidad si se amplíe el horizonte político, porque ampliándose el horizonte político van a aparecer oportunidades, pero, repito, no en una gama amplísima de sectores, sino en algunos sectores que tienen chances de ser más competitivos. Contabas en el corte que hay algunos cambios que se dan de manera gradual, pero que el dólar a veces pega sus saltitos, ¿no? Y que veías en el 2018 un dólar más alto. ¿Cuánto pensás que puede cerrar el dólar el año que viene? Y lo puedo decir porque dentro de 12 meses nadie se va a acordar del pronóstico. No, yo creo que, a diferencia de otras opiniones... En 30 segundos. Sí, creo que el dólar en 2018 no va a poder ser un ancla antiinflacionaria como sí lo fue en 2017. Es decir, yo creo que hay que pensar que la apreciación del peso llegó a un límite. No espero una gran devaluación para 2018 si es que no hay una crisis internacional, pero creo que hay que pensar que a partir de ahora el dólar va a subir con la inflación un poco más, un poco menos,
porque el déficit externo que tenemos es muy alto. Entonces, el ancla antiinflacionaria tiene que ser la política fiscal, ya no puede ser la política cambiaria. Muy bien, bueno, muchas gracias Jorge. Nos vamos entonces con un análisis muy claro sobre las importantes cuestiones que están en juego en los debates parlamentarios en curso. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.